En el área de matemática vamos a realizar la suma y resta de expresiones algebraicas, es decir, teniendo en cuenta algunos polinomios y las reglas básicas que nos van a permitir poder desarrollarlos de manera correcta. Debemos tener en cuenta que son los términos semejantes. En este caso se refiere a cuando dos o más términos tienen la misma parte literal, es decir, iguales letras, iguales exponentes, ¿no? En lo que concierne a la parte literal. Como vemos en estos ejemplos, 2 menos a al cubo, b a la cuarta, tienen la misma parte literal. Cuando tenemos estos casos debemos reducir los términos semejantes. Su objetivo es transformarlo en un solo término. De esta manera podemos ir trabajando cada uno de ellos. ¿Y cómo reducimos estos términos? Pues se suman los coeficientes poniendo delante de la suma el signo que tienen todos y después se escribe la parte literal, como vemos a través de estos ejemplos. Cuando los términos son semejantes, en el primer ejemplo es a, en el segundo es b y en el último a al cuadrado. Es importante tener en cuenta la ley de los signos, es fundamental para el desarrollo de los mismos. En la reducción de estos términos, cuando se presentan de diferentes signos, se restan los coeficientes poniendo delante la diferencia, el signo del coeficiente mayor. Y a continuación se escribe la parte literal. Por eso es importante tener en cuenta los signos y sus aplicaciones. En estos ejemplos también podemos ver algunas semejanzas en cuanto a la reducción, ¿no? Hay otra regla que debemos tener en cuenta, que se reducen a un solo término todos los positivos, se reducen a un solo término todos los negativos, y al resultado de ambos se le aplica la regla del caso anterior, es decir, se restan los coeficientes poniendo delante el signo del mayor, cuando los signos son diferentes, y podemos verlos a través de estos ejemplos. En el caso de la suma de polinomios y resta, pues en esta operación tiene por objeto reunir dos o más expresiones algebraicas, que en este caso se llaman sumandos, en una sola. Para sumarlas debemos de considerar colocar una a continuación de la otra, con sus propios signos, y reducir los términos que sean semejantes, si es que los hay. En la suma de monomios debemos tener en cuenta que debemos escribir unos a continuación de otros. Podemos hacerlo de manera horizontal o vertical. En cuanto a la suma y a la resta de los polinomios, pues debemos considerar escribir los polinomios. En segundo paso, reducir los términos semejantes. Y por último, en el caso de que los polinomios no estén ordenados, se ordenan de manera que se requiera. En este ejemplo podemos ver la suma de estos dos polinomios, en donde se está trabajando de manera horizontal. Y se agrupan los términos semejantes, es decir, aquellos términos que tienen las mismas variables. Como vemos acá, 5x al cuadrado, pues no tiene otro término semejante y va solo, y no se va a poder efectuar dejándosele como está hasta el final. Pero en 7x más 3x sí, porque tienen la misma parte literal, es decir, la misma variable. En el caso del término independiente, que es 8 y 9, números que no están acompañados por ninguna variable, también se puede trabajar y agruparlos. Luego se procede a sumar los términos y de la misma manera, si fuese resta, se restan los términos que se están proponiendo. En este otro ejercicio podemos ver el desarrollo de manera horizontal. En la primera parte está el polinomio como se manifiesta y luego se agrupan los términos semejantes colocándolos dentro de paréntesis para poder trabajarlos. En el primer caso tenemos la parte literal a al cubo, b al cuadrado. En el segundo grupo de paréntesis, a al cuadrado, b. Y en el último tenemos dos términos independientes que son 6 y 5. Y luego se procede a sumar colocando la misma parte literal. En el ejemplo de la resta que vemos en este caso, pues procedemos de manera similar. Pero aquí debemos de tener en cuenta los signos de colección y también la ley de los signos. Como vemos aquí, en ambos casos están dentro de paréntesis. Cuando los agrupamos, se destruyen esos paréntesis, es decir, se retiran los paréntesis. Luego se agrupan los términos semejantes,
tal y como están, cada uno con su signo. Agrupamos los que tienen la parte literal x al cuadrado, luego x y finalmente los términos independientes. Y luego procedemos a realizar la resta de los mismos. En este otro ejemplo también podemos apreciar que al colocarlos eliminamos los paréntesis y luego agrupamos. Tengamos en cuenta el primer paso, se destruyen los paréntesis, luego se agrupan los términos semejantes, es decir, aquellos términos que tienen las mismas variables. Como vemos en este caso, 3mn está solo, no tiene otro término con quien agrupar. 4m al cuadrado, n al cuadrado sí tiene otro acompañante. Igualmente 5m al cubo, n al cubo tiene otro acompañante. Luego que hemos agrupado los términos, pues pasamos a sumar o restar en el caso sea necesario. Y vemos que nos queda 3m a la n, 4m al cuadrado, n cuadrado menos 6m al cuadrado, n al cuadrado es igual que decir 6 menos 4. ¿Y por qué lleva el signo negativo? Porque es el signo del número mayor, que en este caso es 6. Igualmente en el último grupo de paréntesis vemos signos diferentes, 5 y 10 se restan, obtenemos 5 y el signo del mayor, que en este caso es 10, es negativo. Por ello concluimos de esta manera nuestro ejercicio. Esta es otra forma como lo podemos trabajar, ya sea horizontal como lo hemos hecho anteriormente o de forma vertical, en donde también se tienen que agrupar los términos semejantes, es decir, los que tienen las mismas variables y exponentes, como vemos acá, x al cubo, x al cuadrado, x y los términos independientes. Y luego se procede a realizar la operación teniendo en cuenta la ley de los signos, y cuando los signos son iguales se coloca el mismo signo, pero cuando son diferentes se coloca el signo del mayor. Debemos recordar que si dos o más cantidades tienen el mismo signo, se suman y se pone el mismo signo. Si dos cantidades tienen signos contrarios, se restan y se pone el signo del mayor. Por eso es importante tener en cuenta la ley de los signos. A través de estos ejemplos podemos ver las dos formas de poder trabajarlos, de forma horizontal y de forma vertical. Y en ambos casos obtenemos los mismos resultados. Todo depende de la estrategia que nos sea más factible poder realizar. Por eso es importante poder aplicar de manera correcta la ley de los signos y poder elegir la forma más factible o más fácil de poder realizarlos, ya sea de forma horizontal o vertical, según sea el caso. A través de estos ejemplos de la resta de polinomios, también podemos ver que lo podemos realizar de manera horizontal o vertical. Hay dos puntos importantes que debemos tener en cuenta, que es poder agruparlos según los términos semejantes y luego poder aplicar la ley de los signos. De forma similar se trabaja con la resta de polinomios, teniendo en cuenta el minuendo y el sustraendo. También lo podemos realizar de manera horizontal o vertical.